Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Algunas personas piensan que el nombre de Jesús es una especie de amuleto, una clase de pata de conejo, una herradura espiritual con la que dices algo y ocurre. Querido oyente, gracias a Dios estamos aquí una vez más para recorrer la senda de nuestra Ruta 66 con la espectacular serie sobre los Evangelios. Soy Esperanza Suárez y te animo a unirte a nosotros en una aventura más en el libro de Juan. Ven a experimentar fuertes emociones con este capítulo 14. La reflexión de hoy en la justa medida. Tristeza, por favor, márchate. Este es el tema del programa. ¿Cuántas decepciones y cuántas desilusiones experimentamos en nuestra vida? ¿A que sí? ¿Cómo ser fuerte en los días malos? ¿Cuál es el secreto para vencer la apatía y el mal? Pues quédate con nosotros en esta importante clase. Es Fernando Díaz Sarmiento quien nos conduce ahora en esta exposición y reflexión. Así es, mi querido oyente. Ya has seguido con nosotros el capítulo 13 de Juan y has visto que Jesús habló claramente en cuanto a que debía ser entregado a la muerte y al sufrimiento, y que él dejaría a sus discípulos. Así que te puedes imaginar que aquellos discípulos siguiendo a Jesús, acompañando al Maestro, seguramente se habrán llenado de ansiedad, de angustia, de depresión y de mucha tristeza. A causa de esta situación, siguiendo con su discurso, Jesús entonces empieza a hablar tal como vemos en el texto de la Nueva Versión Internacional, que dice: «No os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, yo os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar, y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy». Jesús entonces se dispone a traer una palabra de consuelo a sus discípulos diciendo lo siguiente: «Mirad, no tenéis que estar tristes. No tenéis que preocuparos porque yo me voy a un lugar para el cual sabéis el camino. Y al ir allá volveré y os llevaré conmigo a donde yo esté». Entonces surge la pregunta, la cuestión: ¿qué lugar es ese a donde Jesús se va? Eso está sujeto a algunas interpretaciones, algunas incluso un tanto extrañas. Pero observando el texto, la primera idea que los estudiosos, los eruditos de la Biblia han tenido es que se trata de una referencia al cielo, que es la casa del Padre, y es a donde habremos de ir. Ahora bien, es posible que sea una referencia a la propia persona de Jesús, ya que él hace una referencia directa al templo, diciendo que el templo es la casa de su Padre, y después él se equipara al propio templo. Por lo tanto, una gran posibilidad de comprensión de este texto es que Jesús siempre va a estar presente con los propios discípulos. Así que o bien se trata de una referencia directa al cielo, o bien es una referencia a la presencia permanente de los discípulos con su Maestro de una forma o de otra. Pero hablando de esa ausencia personal o aparente, o al menos confusa, para la cabeza de los discípulos, ¿qué camino es ese? Así que Tomás abre su corazón hablando con bastante objetividad de su duda, diciendo: «Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?». Jesús contesta: «Atención, querido oyente, que este es uno de los textos más importantes de la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Es decir, Jesús deja claro que Él no es solamente el camino, sino el único camino. Hay una, podríamos decir, exclusividad absoluta en la persona de Jesús, y eso queda aún más claro al final del versículo 6, cuando Él dice que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. «Si realmente me conocierais, conoceríais también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto». Felipe entonces anticipa y le pide a Jesús que le muestre al Padre. No hay nada más extraordinario que la comprobación clara de la relación de Jesús con el Padre. Entonces la respuesta de Jesús aquí va a sorprender a mucha gente. Él dice: «Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo entre vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?».
Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Así es, querido oyente, observa la claridad de Jesús cuando afirma esta realidad. Los discípulos están muy tristes y quisieran cambiar esa tristeza por algo mayor. Ellos quieren alejarse de ese dolor. ¿Y cómo Jesús va a convencer claramente a sus discípulos? Mostrando quién es Él. Jesús, el Hijo de Dios, el único camino para la salvación. Jesús, el enviado del Padre, siendo posible llegar al Padre solamente a través de Él. Así que le expone con toda claridad y objetividad su revelación, para que los discípulos entendieran con quién estaban hablando, y así tuvieran seguridad y una idea bastante clara para apartar la tristeza. Entonces Jesús sigue adelante y dice: «Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún las hará mayores, porque vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré». Jesús aquí muestra de forma absoluta su identificación con el Padre y les dice a sus discípulos: «Mirad, me voy con mi Padre ahora, y vosotros seréis capaces de realizar las obras que he estado realizando por medio de mi Padre. Todo lo que me pidáis, yo lo haré». Jesús muestra que Él es el Señor, muestra que Él es enviado por el Padre, muestra que Él es divino. Y Él va a seguir ahora trayendo una esperanza todavía mayor para que los discípulos puedan confirmar la verdad de que la tristeza se marchará. «Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro Consolador para que os acompañe siempre». Esa palabra especial, Consolador, también se traduce como consejero. Es una referencia al Espíritu Santo de Dios. Así es, Jesús, como Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ahora se va con el Padre y enviará al Espíritu Santo, tal como ocurrirá claramente después. Y en la descripción de ese Espíritu que viene a ocupar el lugar de Jesús en la acción redentora de la historia de la salvación, veremos que Él es el Espíritu de la verdad. Y el mundo, ese sistema antidios, no puede aceptarlo porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. No es necesario tener ansiedad, ni es necesario cultivar la tristeza, porque el Espíritu se quedará y después Jesús volverá a sus discípulos. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, dice el Evangelio, pero vosotros sí me veréis. Y porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Fíjate, querido oyente, qué cosa más extraordinaria. La persona que vive con Dios y que tiene fe en Cristo tiene aquí algo sobrenatural, extraordinario, al Espíritu Santo como que habitando en la misma persona. Por medio de ese habitar del Espíritu Santo en uno, podemos confirmar que Cristo, que el propio Dios, vive en quien recibe a Cristo, por intermedio del Espíritu Santo. ¿No es extraordinario? Lo comprenderéis. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Jesús está diciendo que las personas que están en esa relación de comunión con Dios son aquellas que obedecen los mandamientos. Él hace una referencia muy clara al mandamiento vinculado al amor, tal como ya hemos estado viendo en Juan. Esos sí son los que permanecen en Cristo y que tienen la revelación verdadera del Padre en su corazón. Así que Judas, que el texto dice que no es el traidor, es decir, no es el Iscariote, va y dice: «¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo?». Le contestó Jesús: «El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que oís no son mías, sino del Padre que me envió». Una vez más, Jesús establece su identificación plena con el Padre. Todo esto lo digo ahora que estoy con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará
todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. El que estaba ansioso, el que pedía que la tristeza se marchara, tiene ahí la palabra de consuelo de Jesús. La paz que significa equilibrio y tranquilidad personal, pero también la paz que es relación plena restaurada con Dios, es dada. Yo no os la doy como la da el mundo. No es una esperanza que falle. No os angustiéis ni os acobardéis. Y Jesús entonces va a terminar su discurso al final del capítulo diciendo lo siguiente: Me voy, pero vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levantaos, vámonos de aquí. Así es, mi querido oyente. En el momento de concretarse aquello que se estaba profetizando sobre Jesús, en cuanto a su muerte y su sufrimiento, los discípulos estaban tan tristes y ansiosos que seguramente querían pedir que la tristeza se marchara. Jesús les dice entonces: No os preocupéis, yo estaré siempre con vosotros, y eso se dará por la acción y por la presencia y por el habitar del Espíritu Santo de Dios en vuestras vidas. «66 son los libros de la Biblia. 66 es el número de nuestra ruta, la Ruta 66. Viaja con nosotros por las páginas del Libro de los Libros». Ruta 66, un viaje por la palabra de Dios. Después de esta brillante exposición sobre el capítulo 14 de Juan, vienen ahora las preguntas. Recuerda que tienes diferentes formas de poder comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, tus preguntas y comentarios en nuestro número de WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 si nos llamas desde fuera de España. También está disponible nuestro correo electrónico que es info@radioencuentro.net. Voy a empezar preguntando sobre esas moradas, esas viviendas, traduce la Nueva Versión Internacional. ¿O serían habitaciones? ¿Qué lugar es ese? ¿Cómo puedo entender el versículo 2 de este capítulo? Es importante realmente prestar atención a la traducción que aquí en la Nueva Versión Internacional dice muchas viviendas. Muchas versiones más antiguas dicen moradas. ¿De qué se está hablando aquí? La idea de esa casa es una casa con habitaciones internas. Por eso otra traducción posible es la de aposentos, porque viviendas puede dar la impresión de que son varias casas. Así que dentro de la casa de mi padre hay diferentes espacios. Antiguamente se pensaba que esa casa fuese una especie de hospedería, un hostal celestial a medio camino hasta llegar a Dios. Pero la idea de la Biblia es la de una casa permanente. Como ya comentamos, tal vez la mayoría de los comentaristas y estudiosos van a decir que es una referencia clara al cielo. Pero en el Evangelio de Juan, curiosamente, aparece mucho esa idea de casa del Padre en referencia al templo. Jesús habla de su persona como siendo su cuerpo y como siendo el templo. Por lo tanto, es probable que sea una referencia a eso, a la propia persona de Jesús. Algunos estudiosos incluso lo amplían para referirse al cuerpo de Cristo en el sentido más amplio del tema. Pero aquí en el contexto se trata más del propio Jesús diciendo: «Mirad, sea en el cielo o aquí, estaré siempre con vosotros y tenéis un lugar garantizado y permanente aquí». Así que desde el punto de vista de la traducción es mejor la palabra aposentos que la palabra viviendas. Ahora, en todo el capítulo Jesús varias veces repite: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Da la impresión de haber algo distinto del Padre, pero a la vez parece ser uno con Él. La cosa se vuelve un tanto confusa. ¿Cómo poder entenderlo?
Aquí estamos ante una situación interesante que nos va a llevar a reflexionar sobre la famosa doctrina de la Trinidad. Observa que Jesús insiste en establecer una distinción entre Él y el propio Padre. El Padre es el Padre, y Él es Él. Él es el Hijo. Y vamos a ver, sin embargo, que la identificación es muy grande. Dice, el que ve al Padre, me ve a mí. E incluso no dice que debes ir al Padre, sino que al ir a Él, ya estás yendo al Padre. Así que hay un misterio de fe que debemos añadir aquí, que es la persona del Espíritu Santo, cuando en la Escritura Sagrada vamos a descubrir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres en uno y a la vez son tres. ¿Pero cómo? Nadie es capaz de explicarlo. Eso está por encima de nuestra comprensión. Son tres personas en un solo ser. Ellas subsisten desde toda la eternidad y están en una relación de amor eterno uno con el otro todo el tiempo. Así que hay una distinción y hay también una especie de identificación plena entre el Padre y el Hijo. El versículo 12 también nos llama la atención. ¿El que cree en Jesús puede hacer milagros mayores que el propio Jesús? Fíjate, ¿será que hay un poder mágico en el nombre de Jesús? ¿Todo lo que pida en el nombre de Jesús se va a hacer? ¿Tan solo mencionarlo y a esperar y se hará? Fíjate qué complicado este asunto. Sabes que de hecho hay personas que incluso le tienen miedo a este versículo y dicen que no, que lo de los milagros aquí significa que la persona acepta a Cristo. Lo de milagros significaría algo especial, como abrir el corazón. Pero no es esto. Los milagros son milagros de verdad. Son cosas extraordinarias. Así que entonces debemos entender que cada uno de nosotros será capaz de hacer el milagro de resucitar a los muertos. Si Jesús hizo resucitar, ¿nosotros lo haremos mucho más? Ahí es donde está la diferencia en la comprensión. Eso no quiere decir que cada individuo cristiano a través de la historia tiene que repetir los milagros de Jesús. Es la Iglesia la que, como un todo, seguramente realizará más milagros que los que hizo Jesús en la época de su ministerio terrenal. La diferencia está en entender que esa palabra no se te da como individuo, sino a nosotros como cuerpo de Cristo. Algunas personas piensan que el nombre de Jesús es una especie de amuleto, una clase de pata de conejo, una herradura espiritual con la que dices algo y ocurre. Tal que sí. Mira, mi zapato no se va a estropear más y en el nombre de Jesús no se estropeará. No es así como razona la Biblia. En el nombre de Jesús significa hacer aquello que Jesús haría, como una representación o poder a nombre de alguien. Es decir, si vas a pedir cosas en el nombre de Jesús, pídelas acorde a Jesús, tal como Jesús pediría. Entonces sí, Dios, por su poder y su gracia, lo realizará de manera extraordinaria. El capítulo 14 de Juan es donde Jesús más habla sobre sí mismo y presenta el Espíritu Santo. Al fin y al cabo, ¿consejero o consolador? ¿Quién es el Espíritu Santo? Tengo mucha curiosidad de saber cuándo vendrá. Mira, esa palabra es muy especial en la Biblia. En realidad, fíjate qué cosa más interesante. Esa palabra que a todos nos gusta decir, la palabra paracleto, que significa literalmente llamar a un lado o llamar a estar a un lado, tiene un sentido del que da fuerzas. Tiene el sentido de alguien que llama a otra persona para aconsejar. Esa palabra era utilizada incluso para un tipo de entrenador deportivo del pensamiento literario griego antiguo. Así que el Espíritu Santo es aquel que llama a uno al lado para dar fuerza, para consolar, para ser ese consejero. Por cierto, la palabra consejero es muy buena palabra, porque ella incluye diferentes aspectos aquí. Ahora bien, pongamos atención. El Espíritu Santo prometido por Jesús ya ha venido. Hay gente que todavía va prometiendo que llegará o dice que ha llegado recientemente, hace algunos siglos o algunas décadas. Pero eso no está bien. El Espíritu Santo llegó en Hechos 2, en el Pentecostés, y está presente en la vida de la Iglesia. En realidad, el Espíritu Santo pasa a habitar en la vida de todo el que de verdad cree en Jesucristo como su Salvador personal. Vaya, este capítulo es realmente impresionante. Hablando del Espíritu Santo y de Jesús, de verdad que estaba quitándonos la tristeza, pero de repente aparece Satanás al final de este capítulo. ¿Y por qué Jesús afirma que el diablo viene pronto? ¿La tristeza se marchará o no se marchará?
Ya lo ves, queremos que el diablo se marche y que la tristeza se vaya con él. Entonces nos quedamos como, vaya, parecía que íbamos a ganar, pero vamos a perder el partido aquí al final. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el texto dice, viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber, y Jesús sigue hablando de esa forma? La razón es que los discípulos tienen que entender lo que está pasando. Ellos están molestos y Jesús dice, mirad, por un tiempo parece que Satanás de hecho tiene poder, porque está claro que aquellos que se oponen a Jesús y que quieren matarlo y entregarlo están siendo inspirados por las fuerzas del mal. Así que esa victoria es aparente porque Jesús va a permanecer con sus discípulos y va a preparar los aposentos de las llamadas viviendas y estará con ellos y enviará al Espíritu Santo. Por lo tanto, el diablo está actuando, pero podemos decir con seguridad que la victoria es plenamente del Señor Jesucristo. Querido oyente, antes de que te vayas, quédate unos minutos más a escuchar la aplicación de nuestra reflexión para ti. Hoy en nuestra Ruta 66 has estudiado con nosotros el capítulo 14 de Juan. Hoy hemos hablado del tema Tristeza, por favor, vete. Así es, los discípulos estaban desanimados, angustiados y tristes porque Jesús habría de dejarlos. Jesús entonces explicó la verdad, que de hecho Él no los dejaría y que enviaría al Espíritu Santo, el consejero, para reconfortar de forma especial el corazón de los discípulos. Así es, mi querido oyente. Tú estás en medio de tristezas y alegrías en la vida, y en realidad, independientemente de lo que está pasando, o del que se marcha o no lo hace, estamos siempre buscando la tranquilidad, la paz interior y el consuelo para nuestro corazón. La verdad es que ese consuelo verdadero nunca viene mientras no tenemos una certeza, una convicción, una verdad definitiva y plena de nuestra propia vida. Por eso Jesús afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que sepas que para que tengamos certeza de la verdadera consolación, debemos estar seguros, absolutamente seguros, de que Jesús es el único camino para la salvación. El programa de hoy de nuestra Ruta 66 termina aquí, pero ya sabes, si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas y tus comentarios al 601 20 32 65. Es nuestro número de WhatsApp. Debes pulsar el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Te esperamos en esta misma sintonía y a esta misma hora para continuar con esta serie. No te lo puedes perder, así que contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.